Hola, hola, buenas tardes, buenas tardes. Estamos a domingo 28 de septiembre de 2025. Esta es la semana 39, programa 39 del año 2025 de Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo en su cuarto año de emisión de un proyecto que se pensó en solitario, pero que luego en el camino, en ese andar, se cruzó con el grupo de trabajo de CLACSO, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Praxis Emancipatorias, Bienes Comunes y Metodologías decoloniales alterglobales, que abrazaron esta propuesta en el eje uno de mi grupo de trabajo. Y bueno, en esta dinámica de comunicar el conocimiento que se va tejiendo, que se va construyendo, los saberes que vamos allí compartiendo no solamente en la academia, sino fuera de la academia. Bueno, hacemos a través de este programa, de este espacio de una hora semanal, algunas reflexiones y algunas conversas de eso que estamos haciendo en nuestro andar. Y nuestros invitados e invitadas cada semana pues nos ayudan a esa construcción de ese tejido permanente de nuestra sociedad panameña, pero que cruza con lo que hacemos, el quehacer en nuestra región latinoamericana, nuestra Via Yala. Y hoy tenemos un programa interesante porque vamos a hablar de esas tareas importantes que tiene la institución superior del saber, las universidades, y en este caso la Universidad de Panamá, en su tarea académica, más allá de la educación o el nivel de licenciatura, estamos obligados a formar a especialistas a nivel de posgrado en maestrías y doctorados, y en ese sentido, justo el próximo mes estamos conmemorando 90 años de la fundación de nuestra Universidad de Panamá. Y esa tarea, pues allí venimos poco a poco aventajándola desde las distintas áreas del conocimiento, y las ciencias sociales no se queda atrás, aunque tenemos sin duda tareas pendientes, sobre todo a nivel de doctorado, y esto lo digo eh, con la responsabilidad que me caracteriza como una crítica a esa lentitud que hemos tenido para la especialización a nivel de doctorado en ciencias sociales en nuestra universidad. Creo que es una de las tareas prioritarias ahora que estamos conmemorando los 90 años de fundación, con todas las limitaciones que hemos tenido en estas 9 décadas. Y mire, iniciamos el programa con un pensamiento, bueno, de nuestro fundador de la universidad en muchos de sus discursos. Tengo un compendio de los discursos de Octavio Méndez Pereira, y elegí uno que está enmarcado, un párrafo que está enmarcado en un discurso que tuvo como pronunciado en el acto de graduación de 1944, en la generación de 1944, cuyo título fue La responsabilidad de la cultura superior. Y dice Octavio Méndez Pereira en este párrafo lo siguiente: la función augusta de formar un pueblo y darle alma colectiva, de preparar su vida y educar los móviles de la acción para el fondo común que ha de caracterizar la patria, no la desempeñan desde su gabinete los abogados, los médicos, los químicos, los políticos, los profesores. La desempeñan los que además aprendieron a ser simplemente hombres, agregó mujeres, sin odios y sin amos, capaces de aplicar el juicio propio, la iniciativa y el espíritu de responsabilidad, de sacrificio y de servicio social. Eso es el quehacer de nuestras universidades. Y en ese sentido, pues el Instituto de Estudios Nacionales tiene un programa de formación de maestría que es Maestría en Ciencias Sociales con énfasis en teoría y métodos de investigación, que tiene su tercera cohorte, que inició justamente hace un año, un 28 de septiembre de 2024. Y hoy a un año ya estamos en la recta final, estamos en el último curso, que es el seminario taller uno, rumbo a la elaboración de las tesis de maestría de nuestros estudiantes,
pero que ello es posible, hombre, por el recorrido inicial del primer y segundo cuatrimestre y por eso tengo de invitados especiales al doctor Atiel Rodríguez Reyes, doctor en filosofía y quien dictó el curso en el primer cuatrimestre e iniciando esta tercera cohorte, Fundamentos Filosóficos y Epistemológicos de las Ciencias Sociales. Con Atiel vamos a hablar de ese punto inicial, de ese momento uno y luego con Juan Guillermo Mancilla Sepúlveda, profesor de la Universidad Católica de Temuco, si mal no recuerdo. Allí me lo aclaras, ¿verdad? De Chile. Juan Guillermo Mancilla vino a darnos un aporte fenomenal al programa en el segundo cuatrimestre de incorporar a la cosmovisión de nuestros maestrandos esa herramienta fundamental para la investigación, que es la investigación cualitativa, sus características, sus fundamentos y cómo aplicarla para el conocimiento de las realidades humanas y sociales. Y sin duda, ambos dejaron una huella indeleble en nuestros estudiantes porque hoy, terminando esta primera fase de esta tercera cohorte, se encuentran ya eh, convencidos de su tema y se encuentran ya preparados para el arranque a esa investigación que no será solo para ellos y para ellas, sino que será una investigación que desde nuestra Universidad de Panamá servirá para esa transformación humana y social que requiere la sociedad panameña y de paso, bueno, nuestra región latinoamericana. Así que un gustazo tenerlos a ambos comprometidos, lo digo yo, ya tirándolos al agua de una vez, con que nos van a acompañar hasta el final de este programa que será en el mes de octubre del año 2026. Así que bienvenidos a ambos. Hola, hola, un gusto. Muchas gracias, Rebeca. Un Mira, placer. y arrancamos con eh, Adiel Rodríguez Reyes, porque lo primero que tengo que decir una vez más, Adiel ha estado en este programa, bueno, Juan Guillermo también. Adiel es un joven profesional de la filosofía, un pensador que reconocemos todas y todos es el legado de nuestros maestros y nuestras maestras de la construcción del pensamiento y las formas ideológicas de nuestro país, en donde ahora Adiel es el artífice de esas nuevas formas ideológicas. La verdad que me complace muchísimo tenerte aquí, te admiro y te respeto por quien eres, por lo que haces, Adiel, con esta juventud que tienes, realmente produciendo pensamiento panameño fenomenal de lo que hoy somos como sociedad. Y Adiel, arranco contigo porque tú iniciaste este programa, esta tercera cohorte, con una materia compleja que son los fundamentos filosóficos y epistemológicos de las ciencias sociales, y ello le abre el universo, la cosmovisión holística a nuestros maestrandos de el pensar, del para qué pensar y cómo el pensamiento y la construcción del mismo nos sirve para entender la realidad. Es decir, en la investigación, que es nuestra especialización en esta maestría. ¿Cómo fue tu experiencia, Diel, con esta tercera cohorte? Tú estuviste en una cohorte anterior. Bienvenido. Hola, un cordial saludo a todos y todas que se conectan y gracias a la profesora Orobio por esta invitación y también por compartir con el profesor Mancilla. En efecto, yo he participado de, de las tres cohortes. Yo era profesor bueno, no era, soy profesor fui primero profesor del curso, un curso un tanto rarísimo, que era el de colonialidad y descolonialidad. Seguirá siendo, Y porque ese es en el entonces, cuarto. sí, y lo que me llama la atención es que pocas, pocos programas tienen un curso que se titule así. Es decir, que eso forma a ser como un contenido transversal. Pero en el diseño de la maestría le pusieron mucho énfasis a eso. Y yo venía trabajando eso, pero en esta ocasión, iniciamos con este curso porque
Em, yo dicto también este curso, también lo dicté en el doctorado de humanidades y ya tenía las lecturas, las relecturas frescas y pude encontrarme también con una comunidad de estudiantes muy interesante, que incluso algunos son colegas de uno, incluso, y que pudimos compartir las lecturas, algunas de las lecturas fundamentales de la epistemología, y que fue muy enriquecedor discutir esos textos, como los textos clásicos, como volver a leer La estructura de las revoluciones científicas de Kuhn, eh, volver a discutir el concepto de paradigma, pero un poco tratando de problematizar todo esto, es que Panamá, al igual que muchos de nuestros países o el mundo académico en general, realmente es bastante positivista. Es positivista, cientificista, y eso que señalaba la profesora Rebeca, es muy importante que hagamos también la crítica a esa posición positivista, que pone más énfasis en lo cuantitativo. Entonces, nuestra estructura de gestión de la ciencia en Panamá, que la gestiona CENACID, es positivista. Eh, la gestión de la ciencia dentro de la Universidad de Panamá también es positivista. Y las ciencias sociales, entonces nos tenemos que meter como en ese embudo, por llamarlo de alguna manera. Entonces, yo problematizo eso y lo problematizo desde adentro, no desde afuera. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, que participo en Senacid, participo también en los fondos de investigación y que hago la crítica internamente. Entonces, poder dialogar esos temas con los estudiantes me pareció muy interesante, teniendo en cuenta que debemos ampliar las miradas, y esta maestría precisamente de ciencias sociales y de teoría y métodos es precisamente para ampliar las miradas en las ciencias sociales. El otro tema es que también eso ocurre con la epistemología. Es un curso de epistemología, y de acuerdo a esa influencia positivista, también se hacen lecturas positivistas de la epistemología. Y yo, siguiendo hasta a ciertamente a Mario Bunge, yo soy un defensor, no porque yo sea profesor de filosofía, sino que porque creo que objetivamente es así, hay que defender el estatuto filosófico de la epistemología. Y eso implica, por consiguiente, entonces tener esa visión amplia, crítica al cientificismo, y creo que eso fue lo que diríamos que fue el pilar del curso. Entonces, como el mismo Bunge lo plantea, la epistemología se puede considerar como una rama de la, de la, de la filosofía, y en ese sentido tenemos que discutir varios aspectos, que es, bueno, cómo se construye el conocimiento. Creo que una de las preguntas que me gusta hacer en epistemología es, bueno, cómo se construye el conocimiento, para qué sirve el conocimiento, y eso nos lleva, en última instancia, no solamente criticar al cientificismo, sino que también nos lleva a plantearnos ya en última instancia, un poco adelantándome al final, el tema de, bueno, también debemos plantearnos otra forma de hacer ciencia. Otra forma de hacer ciencia, y otra, algo que ha trabajado también muchísimo la profesora Rebeca, es un ver, bueno, cómo también hay otras concepciones epistemológicas igualmente interesantes, como Fals Borda, con el sentipensar,
También otras lecturas que me parecen muy interesantes es, bueno, el tema, hay una profesora británica que se llama Miranda Fricker, que es el tema de la injusticia epistémica. Es decir, que no solamente hay una injusticia social, una injusticia política, sino que también en el discurso científico operan dispositivos de lo que podríamos denominar injusticia epistémica. Entonces, eso fue un conjunto de lecturas muy interesantes que problematizaron los estudiantes y que ellos mismos problematizan lo que ellos pensaban que era conocimiento. Y yo creo que ese fue uno de los principales tópicos que trabajamos en ese primer curso. Mira, tú has señalado algunos elementos importantes para entender la construcción de este programa en el cual no participé, pero una vez entré a la coordinación, pues analicé, indagué toda la historia de la propuesta de este programa y lo primero que salta, como bien tú lo señalas, no es solamente esa materia de decolonialidad que está en el último cuatrimestre, sino cómo fue concebida la incorporación de esta materia en el primer cuatrimestre, que es fundamento de filosófico y epistemológico de las ciencias sociales, y le daban justamente estos elementos importantes que tú planteas de el conocimiento, la naturaleza del conocimiento, los métodos de aplicación para acceder al conocimiento, para construir conocimiento. Y ello habla de que este programa fue concebido ciertamente para que los nuevos investigadores en ciencias sociales entendiesen la necesidad de conocer el conocimiento, de conocer cómo se construye el conocimiento y para qué además se construye el conocimiento, ¿no? Entonces, toda la hermenéutica esa de la construcción, la hermenéutica científica, de la construcción del conocimiento está en algunas materias muy bien ubicadas en todo el programa de la maestría. Y entre ellas, sin duda alguna, creo que fue importantísimo y por eso yo tuve nos dimos la tarea en el equipo de buscar entre especialistas en investigación cualitativa en la región latinoamericana quienes podrían venir a formar parte del programa, a quién podríamos incorporar al programa. Y vimos las hojas de vida, el trabajo, el recorrido, la investigación. Y bueno, seleccionamos al profesor Juan Guillermo Mancilla Sepúlveda porque justamente reunían todas esas cualidades de lo que se quería para el programa. ¿Va? Ese despertar en la investigación cualitativa para Panamá, no para esos estudiantes solamente, para Panamá. Y por eso, pues, está usted incorporado de aquí para siempre, profesor Juan Guillermo, en esta propuesta de especialización en ciencias sociales para investigadores e investigadoras de la Universidad de Panamá. Bienvenido, Juan Guillermo. Y mi pregunta primera, así como le hice a Dieles, ¿cuál fue tu cómo fue tu impacto en esa experiencia primera, porque tendrás otras con nuestro programa? Bueno, muy buenas tardes, eh, Rebeca. Muchísimas gracias por esta invitación al programa. Un saludo muy también fraternal y afectuoso al profesor Abdiel. Eh, Creo que una, entre comillas, yo no voy a decir ventaja que tuve cuando ingresé al programa al que me invitaste es que, como bien sabe, yo conocí a Panamá. Es decir, había ido ya varias veces, producto de vínculos que he tenido con el ecosistema científico centroamericano. Y yo creo que eso es importante porque es un ecosistema también científico que tiene ciertas particularidades y eso hace que efectivamente uno tenga que situarse. Bien, ¿no? Aun cuando yo tengo una tesis que es que los países de América Latina y el Caribe en general nos parecemos más de lo que nos diferenciamos. Por cierto que nos diferenciamos, pero nos parecemos más. De hecho, estamos hablando en el mismo idioma, por decirlo de alguna manera.
Dicho eso, creo que el programa es es una buena noticia para la Universidad de Panamá, el programa de maestría. Eh, es un programa que yo visualizo que tiene una combinación interesante entre ser un programa académico y profesional a la vez. Esa es una bisagra interesante porque lo que uno se pregunta siempre es, y yo se lo pregunté a los estudiantes, a los compañeros y compañeras, es qué es lo que a ellos les motiva a estudiar una maestría. ¿No? Porque en el fondo, cuando uno ingresa a un curso de metodología de la investigación cualitativa o en general, hay muchos como creencias previas de que es difícil, qué sé yo, hay una serie de mitos, podríamos decir, en torno a la investigación que ha sido instalado principalmente por quienes permanentemente han desarrollado el conocimiento. Y yo partí de una base y yo creo que eso, pues eso es fundamental lo que hace el profesor antes de que la investigación cualitativa o cuantitativa o mixta, los métodos de investigación se sitúan en cierto nivel de la realidad, si asumimos una clasificación clásica, ¿verdad?, de lo ontológico, lo epistemológico y lo metodológico, porque además coincide en que ambos tenemos formación filosófica. Y eso hace que lo que ha ocurrido en general en Occidente es que ha existido una hegemonía de el pensamiento positivista, ya por sobre los otros tipos de paradigmas, el paradigma positivista, neopositivista, el pragmatismo, la racionalidad instrumental, en fin, por sobre otros paradigmas, ya sea en paradigmas más hermenéuticos o paradigmas de tipo decoloniales, podríamos llamarle postcoloniales, para lo cual hay un desafío grande de generar conocimiento propio. Y ahí, naturalmente, que lo primero es que es imposible enseñar metodología de la investigación, al menos como yo lo concibo, si no tenemos una base epistemológica clara. ¿Ya? Que si nos comprendemos que nosotros, y ahí yo me sitúo mucho desde la perspectiva más decolonial, si seguimos a Walter Mignolo, por ejemplo, desde una hermenéutica pluritópica. Es decir, nosotros estamos constituidos desde distintas tradiciones, ¿ya? Y finalmente uno toma una decisión. Yo enseño métodos cualitativos, pero también una de las cosas que yo les hablé a los estudiantes es que uno siempre debe construir conocimiento de lo que él denomina el lugar de enunciación. Por ejemplo, estoy en Temuco, territorio indígena, de resistencia y reexistencia. Nací en la Patagonia, estoy en el hemisferio sur, ¿ya? Y pertenezco a cierta clase social que no es la clase de la oligarquía, y estudié un ámbito del campo social que es las humanidades, no la biología molecular, y ese soy yo. Soy hombre como género, otros tendrán otro género, qué sé yo, en fin. Ese es mi lugar de enunciación y desde ahí construyo. Entonces, a veces no se explicita el lugar de enunciación de quien construye conocimiento. Y luego todos los temas vinculados a la reducción de datos, eso se aprende rápidamente, ¿ya? Pero el tema de pensar cualitativamente, pensar la subjetividad y la intersubjetividad, eso no es tan sencillo, porque uno lo puede, me puede ahí podrá decir también el doctor Abdiel, en el campo cualitativo y la intersubjetividad, permanentemente uno tiene que estar legitimándose como científico, porque en el fondo hay señales del ecosistema desde el punto de vista de los recursos que se asignan, la mayoría va para las ciencias naturales. eh, los campos científicos mejor remunerados son de las ciencias sociales, ciencias naturales, perdón, desde el campo cienciométrico en cuanto a revistas científicas, WOS Q1, Scopus Q1, son de otro campo. Por lo tanto, también hay señales del sistema que hacen que uno tenga que plantearse de esa manera. Entonces, en el diálogo con los estudiantes, primero es mostrarle el ecosistema. Yo le mostré el ecosistema científico, esta es la realidad, insistí en lo que significa lo cualitativo, lo subjetivo, porque muchas veces
desde el sentido común, desde la doxa, podríamos decir, uno escucha esta expresión cuando se dice, oye, no, si esto es muy subjetivo, lo que me está diciendo es subjetivo, hay como una sinonimia de lo subjetivo con lo ambiguo, lo relativo, y no se le otorga un estatus que es el que debe tener. Entonces hay una serie de aclaración, primero conceptual, comprender que los métodos cualitativos se instalan, podríamos decir, como una posibilidad o horizonte científico válido después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, es- no tenemos tanta tradición, considerando que la base, el racionalismo cartesiano, el empirismo británico, el positivismo, esos tienen que dar la base a los soportes, los métodos cuantitativos siglos, ¿ya? Por lo tanto, ahí esa disputa yo creo que hay que también superarla porque siempre yo les dije a los estudiantes que el objeto de estudio es el que va condicionando el método. Y trabajamos también dentro del método cualitativo porque son métodos cualitativos, una serie de diseños cualitativos que son posibles, historia de vida, relatos de vida, etnografías de distinto tipo, eh, estudios de caso, eh, lo que mencionaba el compañero sobre las posibilidades de la investigación-acción participativa, ya toda esta perspectiva, ¿verdad?, de Falsborda y otros. En fin, son una serie de posibilidades. Entonces ellos estuvieron viendo, pero también me di cuenta que en la medida que iban planteando sus problemas, tienen, no sé, eso tiene que estar en la escuela, la universidad, tienen como un formato, casi como, no me voy a decir así, como cromosomas cartesianos, digamos, podríamos decirlo de alguna manera, porque dicen, y esto que hablan de muestra, hablan de validez, de formular problemas, y todo eso hay que deconstruirlo un poquitito. Entonces, este es un camino, ¿ah? La investigación no es algo que se aprende automáticamente, es un oficio. Siempre se lo he dicho que en el fondo uno aprende equivocándose y se aprende a investigar investigando. Pero sí también les mostré todas las posibilidades lo que eso significa, ¿m? Que lo importante que es tener un ORCID, lo importante que es que ellos sepan familiarizarse con las personas que en los temas que a ellos les interesa son los que más están investigando, que le pueden escribir a ellos o a ellas y, y meterse en toda esta indexación. Y con esto concluyo esta parte, y eso nos genera, y Panamá está atrapado en ese problema, yo se lo he dicho a todos los actores que tanto en Senacid como en la propia Universidad de Panamá, que aquí el tema, dado el ecosistema que hay, es que aquí no es un asunto de esto o esto otro, es decir, la soberanía epistémica, sí, pero el ecosistema que existe no va a cambiar, no va a cambiar. O sea, por lo tanto hay que conectarse también con lo que significa que los trabajos de la maestría, Rebeca, deben terminar publicados. No digo que tengan que terminar, deben ser publicados en cualquier formato, capítulo de libro, artículos, reseña, pero no pueden terminar, tienen que terminar publicados y lo que es más importante a mi juicio, se debe buscar la forma de que ese trabajo beneficie a los sujetos de estudios con los cuales trabajaron porque las prácticas de extractivismo epistémico, metodológico, son muy grandes, sobre todo que hay que pensar que el grupo que hay, Rebeca, tú lo conoces mejor que yo, es un grupo diverso. Hay población negra, hay población indígena, hay personas que trabajan en el servicio público, hay personas de la universidad. Entonces, la idea es que esa investigación también tenga una ética que Y hay permita que no hay una solamente, visión de juventudes interesante. sí, también, claro, y de hecho hay una persona ahí que quiere trabajar temas vinculados a las a la diversidad, en fin, las nuevas masculinidades, es muy interesante el grupo. Por lo tanto, no puede haber un solo diseño. ¿M? Yo creo que es una muy buena experiencia porque uno también va recogiendo, ¿verdad? En el relato, eso también yo se los enseñé, que son detalles. Yo hacía una pregunta de algo, cómo plantear un problema, y cuando yo decía algo, ellos registraban, pero cuando hablaban sus compañeros, no. Y a veces lo que decían sus compañeros era mucho más valioso que lo que yo estaba diciendo. Por ejemplo.
Entonces ellos tienen que aprender a que el conocimiento también, el aprendizaje de ellos en la maestría, no es solo con el doctor Abriel o conmigo, De sino una que vida, a, claro. par- a partir de la relación intersubjetiva que ellos mismos van construyendo ahí. Y el gran desafío del programa, más adelante uno tiene que ir con eso, es que se tienen que concebir otras formas de problematizar, otras formas de marcos teóricos. De hecho, yo ahora estuve hace muy poquito ahí en Riohacha, ahí en Macondo, en el departamento de La Guajira, y en un doctorado que hay ahí. Y resulta que en un proyecto de tesis, unas indígenas guayú presentaron el planteamiento del problema con un baile, el baile de la Yona. Eso desde una perspectiva absolutamente decolonial. Los que están en el tribunal, algunos, poco entendieron. Pero ¿saben qué? Eso no importa, porque no todo se debe entender. Imagínense, nosotros estamos preparados para eso, porque está el derecho a la opacidad. Imagínense eso, ¿m? Que uno te presente en un problema de investigación a través de una vibración epistémica del cuerpo. No, o sea, Descartes se muere, le da un infarto. Entonces, desde ese punto de vista, creo que, claro, hay que ir de a poquito De a preparados poquito. para esas realidades. Para mí también, lo debo decir, siempre es un espacio de aprendizaje también, Claro. estar con las personas. ¿M? Mira, justamente para ir afianzando esto que estamos hablando y a la segunda parte del programa, por aquí hay unas líneas de Orlando Falborda que nos habla de esto y que dice que el proceso creador de conocimiento serio, totalizante y útil no toma como punto de inserción la pedagogía del analfabeto al primer estilo freiriano, sino la investigación dialógica de la situación social que vive la persona. Por eso se empieza con la pregunta, ¿por qué hay pobreza? Y a cuya respuesta, y a cuya respuesta puede llevar simultáneamente a la concientización de la investigación social y a la praxis. Y a la comprensión de la praxis. Miren, en realidad, este programa de maestría, como fue concebido, y hombre, por supuesto que es perfectible. De hecho, tengo que informar, no sé si lo he dicho antes en el programa, nos encontramos en la fase de autoevaluación del programa para la acreditación del mismo, que es un proceso bien complejo porque hay que presentar todas las evidencias de cada una de las tres cohortes, o sea, las dos anteriores más las que están actual y bueno, es un proceso que requiere de eh, una planificación del trabajo de recopilación, ¿no? Y en eso estamos porque vale la pena revisar el programa, hacerle las adecuaciones necesarias y por supuesto en ese proceso van a estar invitados algunos de los docentes que participaron en las tres cortes. Adelanto que ustedes dos están en la lista de ese proceso para hacer las adecuaciones al mismo para el año, por ahí octubre del próximo año. Así que estarán cordialmente invitados en este proceso. Entonces, sí es cierto que ustedes han tenido la experiencia directa con esos maestrandos, al igual que el resto de los docentes que ya han pasado, de ir viendo la maduración de cómo entienden el conocimiento estos estudiantes y cómo lo pueden ir incorporando en su proceso para la elaboración de su investigación, en su proceso para la atención al tema que han definido, que han seleccionado para su investigación. Y entonces te pregunto a Tiel, en esa, bueno, tú estuviste en el momento cero. ¿Cómo identificas tú a este grupo? Y esto aquí lo hacemos, hombre, de la manera más científica que nos caracteriza a los tres que estamos en este programa. ¿Cómo tú caracterizas la, el acumulado y eh, hay que decirlo, el bagaje?
intelectual que traen nuestros estudiantes de cualquier disciplina a un programa de maestría. ¿Tienes el sonido? Ajá. El programa no es homogéneo. O sea, diríamos que hay personas con distintas edades, con distintos intereses y con distintas motivaciones también. Lo otro que habría que señalar es que lastimosamente no este programa, sino la mayoría de los programas, precisamente por lo que señalaba el profesor Mancilla, no tienen el mismo financiamiento. No contamos con un financiamiento propio para el programa. Y eso entonces dificulta un poco em, el trabajo hasta cierto punto. No es como, por decirlo así, la UNAM, la Universidad de Buenos Aires, que muchos de los programas tienen beca. Aquí la beca es un poco más complicado. Y yo creo que esa cuestión determina mucho la forma de trabajar. Entonces, la otra cuestión de la edad también es importante porque los intereses cambian, vamos a suponer, para poner un ejemplo y entender un poco de la complejidad de este programa, hay personas hay estudiantes que son profesores regulares en el programa, pero también hay estudiantes que acaban de terminar su licenciatura y quieren hacer una carrera académica. Entonces uno tiene que dialogar con ambos intereses, por llamarlo de esa forma. Y el bagaje, por supuesto, el bagaje cultural cambia, varía, porque cambian y varían los intereses. Pero yo podría decir que es un grupo muy interesante porque hay un perfil académico. Hay un perfil académico que engloba todos esos intereses que pueden ser diversos entre sí. Entonces, en esa complejidad es que tenemos que trabajar y no trabajar en el sentido de que el profesor es el magíster Dixit, sino que también aprendiendo de esa relación y de esa comunidad educativa, científica y trabajando mucho en eso, de perfilar también que las ciencias sociales están analógicamente en un mismo nivel que las mal llamadas ciencias exactas y que tenemos que producir conocimiento, eh, como diría Edmund Husserl, un conocimiento, un pensamiento riguroso. Y eso entonces nos lleva a trabajar en esa dirección, con esos perfiles diversos, con esos intereses diversos. También tres cohortes, es muchísimo trabajo, pero tampoco nos permite tener un balance total de cómo está estructurado, diríamos que, del programa. Creo que el programa es joven, a pesar de que sean tres y de que, a pesar de que cueste muchísimo sacar Es joven el una programa, corte correcto. en comparación con otros programas que tienen 10 15 20 hasta 30 cohortes, Cortes. allí entonces eso nos hace, diríamos que tenemos un panorama más complicado. Incluso para hacer una valoración, tendríamos que analizar la producción científica de los egresados y bueno, conociendo a los colegas también tenemos una producción muy diversa y creo que eso sería un punto en el cual hay que trabajar, en la que tienen que producir conocimiento científico. Obviamente, yo soy de la tesis de que hay que producir conocimiento científico crítico y descolonial,
pero esa es mi opción. Ellos no necesariamente tienen que seguir esa opción, pero hay que aportar mucho en esa dirección, en la producción de conocimiento científico y hacer la batalla, vamos a llamarle así, la batalla dentro del propio sistema, del ecosistema, como lo han planteado aquí, tanto nacional, que sería CENACID, como a nivel interno, que es a través de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado. Entonces creo que hay que trabajar más fuerte en esa dirección, en hacer que los estudiantes, independientemente de sus intereses, tengan que producir conocimiento científico. Mira, qué bueno que vamos en esa línea que era como la última parte, pero allí lo vamos enganchando, Juan Guillermo, porque de eso se trata. El programa incluye que los estudiantes tengan que publicar un artículo, están obligados a publicar un artículo en una revista nacional, preferiblemente indexada, y de hecho todas las revistas en la universidad están indexadas. La que tú diriges, Adiel, está en nuestra lista recomendada, Societas, está muy bien indexada. Igual, bueno, el IDEN tiene una revista que es Cuadernos Nacionales, pero también tenemos un referente que es la revista Contacto, que dirige el compañero, bueno, egresado de la maestría, Aarón Bracho. Entonces sí tenemos opciones para las publicaciones, pero yo la verdad que esta cohorte les voy a pedir, y eso es un sacrificio, como bien lo plantean ustedes dos. Creo que hay poco incentivo para los estudiantes que deciden una especialización, costeándose el 100% de esa especialización, y hay poca motivación. Creo que incentivos podrían generarse. Hay que de repente hacerle la propuesta a la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, como tú acabas de decir, para el tema de que esos productos que sean publicables de alguna manera se reviertan en un incentivo, hombre, a decirlo, monetario, para esos estudiantes de todos los programas de nuestra universidad. Me parece que sería una propuesta interesante, porque el estudiante se motivaría a no hacer solamente el artículo que está obligado a hacer en los programas, y creo que no todos los programas obligan al estudiante, o está dentro de el régimen, cumplir con una publicación. Pero para los que lo tienen, un segundo puede ser de alguna manera subvencionado con una ayuda de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado. No estaría nada mal. Hay que proponerlo para próximos periodos, para el 2027, porque el presupuesto del próximo año, además de que está recortadísimo, no incluye una propuesta como esta, pero hay que elevarlo, Adiel. Desde todos los programas, la Facultad de Humanidades tiene varios programas de maestría que podríamos realmente motivar a nuestros estudiantes de esos programas a que publiquen, y que la vicerrectoría de alguna manera les dé un resarcimiento. Eso es una idea interesante, porque no sé si se podría elevar a la CENACID. Juan Guillermo, la verdad que tiene muy buena relación con la CENACID de Panamá, la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Entonces, Juan Guillermo, en esta línea de lo que habla Adiel, y cómo tuviste los distintos niveles, que sí, que hay un temetario importante entre nuestros estudiantes de esta corte, también tema de intereses, tema de motivación. En términos generales, Juan Guillermo, ¿tú piensas que podemos sacar madera, y así va a ser, podemos sacar madera de cada uno de estos maestrandos, con sus producciones, por supuesto? Mira, yo creo que respecto a lo que estamos conversando es fundamental porque la maestría, ya sea, insisto, académica o profesional, es, una vez que tengan el grado, qué sé yo, de hecho es el inicio de un camino también con el conocimiento, en la generación de conocimiento propio. Y naturalmente que en los procesos de construcción de conocimiento en América Latina, el camino no es fácil.
Y eso igual tienen que ellos comprender que también producto de toda una historia de extractivismo, podríamos decir, epistemológico, muchas veces al encontrar con otros obstáculos. Ya, por ejemplo, el trabajo de campo. ¿M? Cómo se desarrolla el trabajo de campo, muchas veces a ellos y a ellas le van a negar, digamos, el acceso, qué sé yo, por experiencias previas que hay. En fin, entonces hay una serie de elementos que son externalidades que también hay que ir trabajándolas. Y yo creo que las competencias, tanto personales, que tienen que ver con la actitud respecto al conocimiento, y, y más profesionales o técnicas, que es cómo codificar una entrevista, cómo escribir científicamente de manera antirracista, ya que es otro tema que hemos ido trabajando, es un desafío. Ahora, desde el punto de vista de lo que es la publicación, es que es clave porque en el fondo el modo como estos problemas y intuiciones, sistematizaciones y saberes que se generan en los distintos espacios de programas de maestría, de doctorado, el modo que tienen para ser presentados en el mundo es a través de la publicación. Y ojalá que también yo creo que se publiquen en revistas nacionales, pero también pueden ser en revistas internacionales para evitar la endogamia, que es un problema que tiene Panamá, ya desde el punto de vista en general, a no ser que haya cambiado un poco el ecosistema, y que es lo que no ha permitido que muchas revistas no avancen a otros tipos de indexaciones. Y por eso que yo creo que dependiendo del tema, los estudiantes deberían tener un catastro de aquellas revistas que sean las más adecuadas también para poder enviar sus trabajos y que sean sometidos a algún tipo de evaluación con pares. ¿M? Eh, Creo yo que hay que mirar lo que ha sucedido en distintos países. Todos los países tienen distintas realidades. Por ejemplo, en el caso de Chile, si un estudiante de maestría o un académico publica un artículo y en su artículo dice como afiliación Universidad de Panamá, en general, las políticas, en este caso, Senacid todavía está pensando, incluso está pensando en una carrera de investigador, de acuerdo a las conversaciones que yo he tenido, no sé, creo que todavía falta ahí un poco de desarrollar más algunas ideas. Es que en el caso de Chile hay un fondo de incentivo a la productividad académica que en algunos casos también puede ser perverso, porque muchos de los que están acá, incluso académicos, publican por el incentivo más que por producir algún impacto también. Pero todo lo que se haga va a tener algún tipo de problema, ¿ya? Pero también eh, eh, el Estado de Chile recibe fondos producto de que está publicando. Entonces, hay una serie de situaciones que debe ser así, porque además Rebeca, para publicar, dependiendo de la revista, además, a veces hay que incurrir en algunos gastos que van desde la transcripción, desde el uso propio de los recursos de Internet que lo hacen desde sus hogares, desde ahí. A veces hay que pagar un abstract internacional, ya no solamente el chat GPT o los traductores, dependiendo. Entonces, igual hay algún tipo de inversión, pero eso evidentemente tú sabes que es un debate que seguramente tendrá que colocarse a nivel de vicerrectorías, qué sé yo. Es un debate académico que tiene que afectar a toda la universidad, ¿no? O sea, porque si no puede haber una política para un grupo y para otros no. Dicho eso, independientemente de eso, creo que las personas tienen que comprender lo que significa la investigación básicamente como un ejercicio cognitivo de sistematización, digamos, de lo que vayan haciendo. Y sabes que una de las cosas que yo creo que es muy interesante es que no solamente uno puede publicar sobre el tema, o sea, cuando publica sobre el tema, también publica sobre cómo hizo o cómo llegó a la conclusión. Es decir, eh, la sistematización, yo siempre les dije eso a los estudiantes, de el trabajo metodológico, de cómo construyeron su conocimiento también es importante, no solo el qué, no solo a las conclusiones que llegas producto de lo que
de los relatos que tú escribiste como diario de campo o las codificaciones que realizaste con entrevistas, sino también el proceso metodológico que vivieron, porque ese es un aporte. El aporte metodológico porque permite mejorar técnicas, elevar incluso hoy día en América Latina la conversación está siendo llevada a un estatus en ciencias sociales como una forma de recoger información y de sistematizarla, y no solo la entrevista, que tiene más bien una base más psicológica a veces, o que viene de otras áreas, como donde se sitúa el investigador en un sitio, el otro en otro, entonces la conversación adquiere una lógica importante. Y también ¿para qué vamos a hablar del tema de los pueblos originarios? ¿No? Que ahí hay que descubrir, yo le decía ahí a Artinelio y a otros, ya hay que descubrir cómo construye el conocimiento el pueblo cuna, cómo se denomina eso, ¿ya? Y incluso atreverse a denominar, digamos, de esa manera. Y junto con el abstract, también que la tesis tenga un componente en ese idioma. Entonces yo creo que hay muchas posibilidades que le pueden permitir a otros lugares también conocer esa experiencia que tienen ahí. Entonces, creo que es un buen ejercicio publicar. Hay gente en las maestrías en general que se resiste a eso. ¿Ya? Y bueno, la publicación unida a la tesis o la actividad o las dos cosas son temas que tienen que también discutirse. En algunos países las tesis de maestría se hacen de manera en conjunto, en parejas, en otros se hacen de manera individual, pero eso ya tiene que ver con la reglamentación de cada país. Interesante, interesante. Miren, nos van quedando los minutos finales de esta conversa. Un poco, sí, reafirmando el compromiso de este programa de maestría en el ámbito académico de la Universidad de Panamá, pero este compromiso, como bien ustedes lo han destacado desde que inició el programa, es un compromiso que no es individual, que es colectivo y que es para la sociedad. Y en esa línea, en estos minutos finales, les converso a ambos. Estamos en la línea de crear nuevos pensamientos, en crear lo que tú acabas de decir, Juan Guillermo, y que es complejo, que es difícil y que hay mucha resistencia, reconceptualizar, o sea, renombrar, eh, redefinir conceptos desde las realidades distintas y que a nuestros maestrando en esta tercera cohorte, creo que a algunos les late la idea de hacerlo, como bien tú lo señalaste, y que qué bueno que te acuerdas muy bien de Artinelio, colega mío, sociólogo, que es del pueblo Guna. Estamos los profesionales de las distintas disciplinas de las ciencias sociales obligados y obligadas a proponer nuevos saberes y la construcción de esos saberes. Entonces, es una exhortación, este programa es una exhortación para estos que están en esta tercera corte a que realmente no se atrevan, se comprometan, se comprometan con esta construcción de nuevos saberes y que, bueno, en el caso tuyo, Atiel, todavía te queda otro aporte que dar a este programa porque esa materia que se da en el último cuatrimestre que habla de lo innovador de este proyecto cuando se pensó en el 2017 y fue aprobado en Consejo Académico con estas materias tan interesantes, además de el fundamento filosófico y epistemológico de las ciencias sociales, está esta materia que tú eres el docente en los dos cohortes anteriores, que se llama colonialidad y decolonialidad en las ciencias sociales en América Latina. O sea, es una irrupción así abierta, pura y dura en ese pensamiento realmente positivista que tenemos que decirlo, hombre, fue fundamentada nuestra universidad en 1935 y que ahora 90 años seguimos sobre ese fundamento, pero que este programa se atrevió a irrumpir. ¿Ah? Una irrupción epistémica interesante que tú has sido, Adiel,
el que has tenido la tarea con ese curso en esta maestría y que todavía nuestros egresados, te lo digo y lo digo aquí públicamente, los egresados de las dos cohortes anteriores que pasaron por tus manos dicen, wow, es una apertura a otra mirada del conocimiento y a otra mirada de las realidades sociales. La verdad, Adiel, te invito a que nos hables de esa experiencia que has tenido en las dos cortes anteriores y que aspiro a que acompañes a esta tercera corte. Bueno, es el curso, vamos a decirlo así, la epistemología me gusta, pero la decolonialidad me apasiona. O sea, estoy más comprometido, por decirlo así, con el programa de investigación de la descolonialidad, pero creo que no son contradictorias una cosa con la otra, es partiendo de ese criterio. Pero bueno, ha sido muy interesante. Eh, Ahora bien, el tema, la característica del mismo país en la cual tenemos a pueblos indígenas con unas tradiciones milenarias, o al menos eh, muy bien fundamentadas, y que también tenemos una lucha, una resistencia afrocaribeña. Es decir, teníamos pensadores muy importantes, por ejemplo, a Aristóteles Turpana, que era un pensador dule muy importante, y con él aprendimos muchísimo, que él no necesariamente estaba vinculado a la descolonialidad, pero él hacía pensamiento descolonial, sin llamarse descolonial. Es decir, Turpana no tiene que esperar a Mignolo ni a Grofogel, pero automáticamente todo eso entra en una especie de sinergia. En el caso del pensamiento afrocaribeño, también tenemos pensadores muy importantes como Gerardo Maloni, que todavía es profesor retirado, pero todavía sigue muy activo, o Armando Forciún. Y teníamos, teníamos esa preocupación ya por el tema de la raza muy presente. Bien, ahora obviamente hay una implosión de esto que se conoció en su momento como el grupo de modernidad, colonialidad, y eso tuvo una implosión importante en Estados Unidos, principalmente con Ramón Grofogel y Agustín Laumontes, y ellos siendo eso ya hace 30 años, siendo profesores jóvenes y estudiantes de doctorado, entonces como que encuentran en pensadores ya más consolidados como Aníbal Quijano, Enrique Dussel, que lo invitamos a Panamá, le dimos el doctorado honoris causa a Enrique Dussel en Panamá, eh, y también a Walter Mignolo, empiezan como, eso empieza a agarrar más fuerza. Entonces, mi trabajo entonces fue traer esas lecturas en diálogo con nuestra realidad y con nuestros autores. Y también creo que eso fue bastante innovador, relativamente innovador, porque también yo hacía mucho énfasis en, bueno, leamos a las mujeres, leamos a Rita Segato, leamos a María Lugones. E incluso en una de las cortes, una estudiante me dijo, mira, realmente de todo esto que hemos llevado, no habíamos leído a ninguna mujer. O sea, tenemos este programa y no habíamos leído a ninguna mujer hasta que, bueno, y entonces leímos a Segato, a María Lugones, y bueno, esas cosas me dan cierta satisfacción, traer ese tipo de lecturas, y más el caso ese en particular, que fue en resaltar el papel de estas pensadoras. Bien, entonces, pero bien, todo eso no se acaba allí. Ya este año creo que han pasado muchas cosas también. La misma
Ya incluso había una discusión, que eso sería motivo de otro programa y aprovechando aquí al doctor Mancilla, bueno, que si la descolonialidad es una teoría o no, o es una perspectiva, o es un posicionamiento. El último libro de Dussel, que es póstumo, se titula como Hacia una teoría de la descolonialidad. O sea, dando a entrever que sí es posible que se constituya una teoría, teniendo en cuenta que el programa es de teoría, el programa de maestría del que estamos conmemorando hoy, este programa. Entonces me parece muy interesante discutir esos problemas. Esas son las lecturas que pretendo traer. También hay una filósofa panameña muy poco conocida en nuestro medio, que se llama Linda Alcoff, Linda Martin Alcoff, que es hija del historiador Miguel Ángel Martín. Y ella es profesora en la Universidad de Nueva York. Y también, bueno, me parece muy interesante porque ella plantea muy bien la cuestión del supremacismo epistémico y del supremacismo blanco, y que también eh, es una desconocida en nuestro medio, y la reivindico también porque es panameña. Eso es un poco, también un poco de Qué reivindicar a bueno. nuestros pensadores. Entonces creo que van surgiendo nuevas lecturas, van surgiendo nuevas Ochi realidades, Curiel, en la sería cual, bueno que incorporaras a Ochi Curiel también, ¿eh? exacto, sí, a Ochi, a Yuderki. A Yuderki. Y todas estas pensadoras son relevantes porque también creemos en una academia participativa de los procesos políticos, con rigurosidad académica, pero también con la capacidad de articularse a la realidad en la que se desenvuelve. Claro que sí. Oye, excelente. Juan Guillermo, nos vamos con tu última intervención. Vamos a estar teniendo un curso en paralelo el próximo año de, de la investigación cualitativa, al cual te vamos a invitar, una especie de seminario en paralelo para reforzar, y por supuesto que vas a estar allí. Pero bueno, por supuesto que no nos podemos ir sin reafirmar que en efecto, para este programa y para cualquier programa de especialización a nivel de maestrías de nuestra Universidad de Panamá, como en cualquier universidad en el mundo, hay que situarse. Como bien lo plantearon ustedes, hay que situarse en la realidad histórica, social, política, de las realidades de nuestro territorio, de nuestro país. Y sin duda, eso lo tiene claro Adiel y tú también, Juan Guillermo, el tema de la colonialidad. A nosotros, la verdad que en el caso de Panamá, venimos de un proceso colonizador, no solamente el de España con el resto de la América Latina, sino que también tuvimos casi un siglo de ser colonia de los Estados Unidos en el pasado siglo XX. Entonces, esa realidad, como lo tienen, por ejemplo, los países de las Antillas, los países caribeños, que nos es muy común a la realidad panameña, nos sitúa, y el pensamiento de colonial sí o sí tiene que estar incorporado en las formas de entender nuestra realidad panameña, ¿verdad? Por supuesto, en el contexto de la realidad regional y por supuesto en el contexto de la realidad mundial. Entonces, el conocimiento se construye sí o sí a partir de la realidad de cada sociedad. Y en el caso tuyo, Juan Guillermo, que tú has venido a Panamá muchas veces, como lo dijiste al inicio del programa, para distintas situaciones académicas, pero creo, si no me equivoco, y aquí me corriges, es la primera vez que estás en un programa de formación superior, o ya tenías previa experiencia. No, para empezar por lo último, es la primera vez que tengo una experiencia de trabajar directamente con estudiantes, en formación, en fin. Las veces
todas las veces anteriores el involucramiento está vinculado más bien al tema de asesoramiento científico, en temas de publicaciones, en fin, también, bueno, ahora último participé igual como evaluador internacional de los estos financiamientos, proyectos, ¿verdad? Centros de pensamiento. Por lo tanto, me ha tocado conocer un poquito cómo funciona por dentro el sistema y bueno, voy a hacer un paréntesis nomás. En el último tiempo que he visto también he visto a una sociedad que políticamente ha cambiado mucho, ¿m? En términos de la sociedad panameña para bien desde el punto de vista de que no necesariamente no hay tanta pasividad del pueblo, ¿m? Independientemente de los resultados que ocurran producto de las movilizaciones y eso también es muy interesante. Nosotros en el continente, todos los continentes tienen siempre un país que tiene afanes hegemónicos, ¿ya? Y ustedes, bueno, tienen a Estados Unidos principalmente, ¿m? Bueno, todo el mundo, pero está siempre cerca. Y hay ciertos temas, ciertos problemas, ciertos nudos críticos que deben ser abordados. Con la seriedad y la rigurosidad que corresponda, ¿ya? Y por eso que lo de colonial es importante. Yo me alegro que tenga esa posición, Abdiel. Yo también me sitúo más o menos ahí, pero también he tenido algunos cuidados en el último tiempo, porque en algunos casos, dado el contexto en que estamos, podemos estar hablando de vida o muerte. A los académicos también los asesinan. Entonces, yo, por ejemplo, cuando he publicado algunos artículos sobre asesinato de líderes indígenas en Colombia, he tenido más de algún problema. Eso no significa que uno no lo vaya a seguir haciendo, pero hay que ser muy cuidadoso, estratégico también en cómo uno presenta esto, con la evidencia que corresponda, porque hay temas muy delicados para poder salir de esto. ¿M? Entonces, hay temas que implican mafias, narcotráfico, ya, trata, en fin, todo lo más vil del ser humano. Entonces, uno no puede estar estudiando la inteligencia artificial o no sé qué cosa con esta otra cosa cuando a mí me ha pasado tal o cual situación. Claro. Entonces, mi experiencia en esto es que hay ciertos temas, que es donde yo más he estado estudiando eso, es que tiene que ver con que, y en Panamá yo creo que se ha estudiado, pero no sé hasta qué punto, tiene que ver con el tema indígena, por ejemplo, los temas indígenas, los temas son temas importantes de poder desde ahí levantar nuevas propuestas Mm. también metodológicas. Son temas que no ¿Cómo? se han estudiado, Juan Guillermo, porque justamente eh, el, el- el Sí, sí, racismo, el pero racismo además, estructural lo sí, impide. pero además porque también los investigadores han naturalizado, y yo también podría Sí, decir, claro. hemos naturalizado, porque no, yo no me excluyo tanto de eso, porque con el tiempo uno va aprendiendo ciertas prácticas. Cuando uno trabaja con los pueblos originarios, con pueblos indígenas, uno trabaja con los pueblos indígenas y no para, o sea, o de ellos, y eso significa incorporarles en las coautorías de los papers y no solamente restringido a hacer muestras o no sé de qué tipo. Y No, eso me sí, 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 parece eso que ya cambió. eso nos lleva también a otro tipo de también de prácticas. Piensen ustedes, con El tantos años, reconocimiento implica respeto, ¿eh? Implica respeto. claro, claro. No hemos sido capaces en América Latina de generar, digamos, algunas propuestas de citación. Bueno, creo Eh, que esa conciencia que también deben apropiarse los investigadores y mm, las investigadoras es tarea de este programa de maestría y claro. hacia allá vamos, ¿eh? Estamos comprometidos en esta cohorte, por lo menos. Mira, quisiera seguir hablando, pero el Sí, programa sí, se sí, acabó, sí, se estamos en acabó el el tiempo igual, programa sí. por hoy. Sí. Ya los tendré en otra ocasión y la verdad que no me puedo ir sin asumir la responsabilidad que como profesional tengo de la sociología, como mujer, como libre pensadora de este programa que se hace desde Panamá de lamentar profundamente que nuestro país no reconozca el Estado de Palestina. La verdad que rechazamos esa posición, que no es la posición de los panameños y de las panameñas,
y por tanto tengo que decirlo aquí, es mi responsabilidad. Viva el pueblo libre de Palestina. Y me voy con un pensamiento de otro grande de nuestra región, Frank Fanon, que dice así y que es lo que yo trato de hacer, hombre, con todos los compromisos que tengo. Y ahora, después de esto, sigo con una tarea que tengo pendiente, pero aquí estamos. Y dice así este pensamiento de Frank Fanon. Cada generación dentro de una relativa opacidad tiene que descubrir su misión, cumplirla o traicionarla. Aquí los tres hemos cumplido nuestra misión. Un abrazo, gracias una vez más a Diel Rodríguez, gracias Juan Guillermo Gracias. García y nos vemos y nos escuchamos Nos la vemos. Muchas próxima gracias. semana. Chao, chao. Chao, chao.